2 de la tarde con 32 minutos. ¿Puede llegar a ser ilegal revisar las redes sociales de nuestros hijos? Bueno, esa pregunta quedó en el aire cuando se levantó una suerte de polémica al conocer los detalles de la aprobación del proyecto de ley que crea el sistema de niñez, de derechos de la niñez. Eso es. Catalina Sepúlveda nos va a ayudar a entender si esa interpretación es correcta. Cata, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy buenas tardes. Justamente es una de las lecturas que se ha hecho de este proyecto de ley que fue aprobado en particular en la Cámara de Diputados y que ya ha pasado entonces al segundo trámite constitucional y que establece el sistema de garantías de derechos de la niñez. Esto está destinado a respetar, promover y proteger el desarrollo de los niños y justamente hay un artículo en particular que ha generado esta polémica que tú mencionabas. Queremos conocer los alcances porque se ha dado este tipo de interpretación. Estamos junto al ministro de Desarrollo Social, Marco Barraza. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Para que nos cuente cuáles son los alcances de esta ley y por qué, de este artículo en particular que habla de la autonomía progresiva y por qué se podría llegar a entender que incluso los padres no podrían revisar las redes sociales de sus hijos. Lo primero, decir que la ley de garantía del sistema de derechos de la niñez lo que busca es establecer una ley marco, un marco regulatorio que permita sobre él edificar una nueva institucionalidad que proteja a los niños en diferentes ámbitos, reemplazando la ley de menores que data del año 68 y que en consecuencia es obsoleta. La ley tiene como principal objetivo promover el cuidado de los niños en su familia. Y muy por el contrario de lo que han dicho los diputados de derecha que buscan confundir con mala intención respecto a este proyecto de ley, lo que se está haciendo es dotar de más herramientas a los padres para proteger, para cuidar a los niños al interior del grupo familiar. Ahora, la ley en uno de esos artículos, lo tengo acá textual para que lo revisemos, dice: todo niño tiene derecho a desarrollar su vida privada, a gozar de intimidad y a mantener comunicaciones sin injerencias arbitrarias o ilegales. ¿Qué podríamos entender por injerencias arbitrarias o ilegales en las comunicaciones que podría mantener un niño? Yo quisiera plantearlo de esta manera. Lo que establece la ley es el concepto de autonomía progresiva, y la autonomía progresiva, que es un concepto que hoy por hoy utilizan tribunales de familias para decidir respecto de niños y niñas bajo situación de cuidado, señala básicamente que en función de la capacidad de maduración, la evolución, las capacidades cognitivas, afectivas de un niño, su opinión tendrá más incidencia respecto de un niño que tiene menos capacidad en ese sentido. Y lo voy a ejemplificar de esta manera. Respecto del cuidado personal de un niño, cuando un papá y una mamá están disputándoselo en tribunales de familia, un niño de 5 años, su opinión será menos incidente para un tribunal, como sí será la opinión de un niño de 17 años, que sí tiene capacidades cognitivas y de maduración más desarrolladas. Por lo mismo, lo que hace la ley es establecer el concepto de autonomía progresiva en función de las capacidades del niño y niña, de su evolución y madurez, pero del mismo modo, en el párrafo siguiente establece que esto se ejerce como derecho a partir de la orientación y dirección de los padres. Entonces, lejos de limitar o restringir las capacidades de los padres, se le está dando herramientas para que puedan dirigir y en este caso orientar a sus hijos respecto de un cuidado lo más integral posible. Y agrego, a propósito de las redes sociales hoy día como Snapchat, Twitter o Facebook tienen un límite de edad inferior que es de 14 años para poder acceder a ellas. Es algo que existe actualmente como normativa respecto a las redes sociales. Si un niño menor de 14 años está accediendo a una red social que tiene ese límite de edad, significa que hay algo cuestionable desde el punto de vista de la orientación de los padres. Esta ley viene a corregir esto porque les permite también a los padres tener orientación y dirección respecto de sus hijos. Claro, queda la duda si tan cotidiano podrían ser los alcances de esta ley, porque claro, usted ejemplifica en el caso de un tribunal de familia, por ejemplo, pero quizás en la casa todavía hay gente que tiene dudas de si esta ley les va a permitir o no hacer ese tipo de control u otro. Lo que pasa es que hoy por hoy, si un niño accede a una red social que tiene un límite de edad mínimo de 14 años y lo hace siendo menor de edad, significa que hoy por hoy esa familia no está ejerciendo el control que se requiere respecto del hijo. Entonces, lo que hace la ley sí es especificar con mayor claridad cuáles son las atribuciones de los padres para orientar y dirigir a sus hijos, que es algo muy importante. Cuando hablamos de garantía de derechos de la niñez, lo que tiene que asegurar el Estado es que además los padres puedan orientar correctamente y dirigir correctamente a sus hijos. Pero eso no puede estar disociado de que un niño de 17 años tiene más facultades que un niño de 4 años. Entonces, la discusión, tal como la han planteado los diputados de derecha, es absolutamente errada, falsa y busca confundir
a las familias. Alfonso, te escuchamos. Sí, ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Aprovechemos esta polémica para educar, según su juicio, en el análisis de este proyecto de ley, ¿cuál sería la edad tope para que los niños se pudieran acercar a las redes sociales? Usted sabe que no solo lo usan para comunicar, muchas veces está la desagradable noticia de que también ahí se postean, se entregan videos de un contenido que no deberían tener ni poder acceder, ministro. Yo creo que lo que uno debiese básicamente propiciar es un diálogo permanente entre padre, madre e hijo. Pero hay una edad. Lo que pasa es que si uno lo mira desde el punto de vista del desarrollo de la personalidad, probablemente desde los 14 años comienza, en términos de adolescencia, un desarrollo cognitivo, afectivo, social, mucho más, digamos, maduro. Pero evidentemente que la condición de adolescente siempre requiere de la orientación y dirección de los padres y de las madres. Y la pregunta Perdón, ministro, y la pregunta que hacíamos al inicio de este contacto, esto de que puede llegar a ser ilegal revisar las redes sociales de nuestro hijo. ¿Cuál es la respuesta ante eso? No puede llegar a ser ilegal. Eso es una falacia. Porque siempre está el proyecto de ley y el artículo en cuestión siempre releva la orientación y dirección de los padres. Si uno cree en la familia, si uno cree que un niño tiene que estar bien cuidado, tiene que propiciar normativas que sitúen los derechos de los niños a partir de su vivencia en su familia o en la familia, digamos que alternativa cuando no tiene familia. Y en ese sentido el rol de los padres y de las madres es clave en el ejercicio de, digamos, el crecimiento de cada niño. Ministro, en lo que queda de este trámite, ¿no es cierto?, del segundo trámite constitucional, ¿qué indicaciones se van a hacer? ¿Se van a enviar indicaciones para que se repongan? Porque, claro, da la sensación de que al final es un tema de redacción lo que podría estar llevando a esta mala interpretación. O sea, el proyecto de ley tiene que experimentar mejoras. Lo que acabamos de aprobar es el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, pasa al Senado, y ciertamente que tenemos que mejorar la protección administrativa, la acción de tutela, cuando un niño está vulnerado en algún derecho, cómo puede apelar ante tribunales. Es decir, tenemos que hacer mejoras que nos permitan que esta ley sea una ley base para los otros proyectos que se están legislando, como son la Subsecretaría de la Niñez, como los dos proyectos que reemplazan al actual Sename, el Servicio de Protección Especializado y el Servicio de Reinserción Social Juvenil. Es decir, esta ley va evidentemente a experimentar mejoras, pero son mejoras que tienen que ser consistentes con una mirada de protección universal y además de protección especializada cuando el niño ha sido vulnerado. Y tal como está redactada, si esto llegara a aprobarse o promulgarse tal como está escrito hoy, ¿se podría llegar a dar que, por ejemplo, algún juez de familia estimara que sí hubo una vulneración de la intimidad de un niño o algún padre ingresara a su red social, por ejemplo? No, yo lo descarto, porque además cada normativa tiene su propia normativa. Por ejemplo, la red social, insisto, si un niño hoy día está accediendo a Facebook con una edad inferior a los 14 años, significa que desde el punto de vista del cuidado de los padres se está fallando en esa orientación y dirección. Por tanto, lo que viene a hacer la ley es darle más herramientas a los padres y a las madres para poder orientar correctamente a sus hijos. Ministro, le agradecemos por clarificar estas dudas. Habrá que esperar entonces cómo es que va a quedar esta ley en el Senado, que es el siguiente trámite. Muy buenas tardes. Y bueno, habrá que esperar entonces, Alfonso, cómo va avanzando, porque incluso los mismos parlamentarios han reconocido que hay algunas cosas que mejorar, sobre todo en el sentido de la redacción de esta ley que, como decíamos antes, establece el sistema de garantías de los derechos de la niñez. Tiene que pasar al Senado y hay una discusión muy importante que se va a realizar. Cata, muchas gracias también al ministro. Muchas gracias. Nos vemos, buenas tardes.